despertamos temprano y nos tomamos el tren con destino a la ciudad más turística de toda Rumanía. Y luego de 2 horas de viaje en tren, llegamos a nuestro destino. ¿Te gusta mi contenido? No olvides de suscribirte gratis. Buenos días a todos. Y sí, arribando en la ciudad de Brașov, apenas salimos, un señor me dijo Drácula, Drácula. Claro, están ofreciendo tours para ir al castillo de Drácula, cosa que yo no sabía, o por lo menos nunca lo vimos a esto. Sí, pero nosotros somos rumanos. Sabemos que hay un tren de 5 ley que te lleva, claro, que te lleva a Bran y listo. Nosotros, que te lleva a... Sí, al castillo de Bran, o el tren. No sé si hay tren hasta Bran, hasta Bran no es seguro. No sé. Sí, hay tren, y si no, una vez, si no tenés auto, te vas en BlaBlaCar. Pero muy bien, muy bien, que ofrezcan tours y ahí había camionetas gigantes para transportar a turistas. El toaleta público. Estos baños públicos son baños que también están en Bucarest, cuya concesión es bastante cara de mantener, por lo cual inicialmente habían puesto muchísimos baños de esos. Y bueno, luego algunos han quedado defectuosos, pero este sí funcionaba. Y lo bueno es que es gratis, no te cobran. No es que tenés que tirar agua cuando terminas de hacer tus necesidades, sino que hay un accidente, no sé qué pasó. Decía que no es necesario que tenés que tirar agua, sino que cerrás la puerta y se limpia solo el baño. ¿Cómo vamos desde la estación de tren hasta el centro del lugar? Bueno, podés ir en Uber, podés ir en bus también, y podés ir como nosotros, Peixos. Peixos es caminando. ¿Caminando cuánto estamos de allá, esposo? 30 y pico minutos. 30 y pico minutos caminando. Nosotros porque nos encanta caminar. Sí. O sea, somos de esas personas que disfruta más caminando, viendo el paisaje, explorando, que ir en bus o en Bolt o Uber. En ese caso, si es que llueve o hace frío, bueno, sí, lo tomamos. Pero como el día está súper lindo y agradable, merge en Peixos. Hay que cruzar la calle, y para cruzar la calle no hay senda peatonal en ninguna de las esquinas, así que hay que venir por acá. Un pasaje bastante grande. Ahí para comer. Está bueno. Ahí salimos otra vez a calle. Acá armaron un inflable para que los chicos vengan, porque estamos en vacaciones de verano. Miren qué lindo que es. Te cobran una entrada chiquita, barata, pero te dejas tu niño todo el día entretenido y feliz. Acá hay otro baño más de estos que son los públicos, que están súper bonitos y son limpios y tienen papel. Eso me gusta mucho. Estos lugares es para cruzar la calle. Estos que ven atrás mío, acá hay uno, acá hay otro. No hay senda peatonal para cruzar las avenidas grandes y principales. Hay que bajar y cruzar por ahí. Lo malo es que si venís con valijas es muy complicado. Mientras caminábamos hacia el centro viejo, íbamos recorriendo la hermosa ciudad de Brașov, que por cierto está muy bien mantenida y tiene detalles muy bonitos. Seguimos caminando, miren esta vitrina de muñecas del año... ¿De qué año es estas muñecas? 2024. A ver. Miren lo que son estas muñecas. ¿Qué precio? ¿Qué precio? 370 lei. ¿Se entiende que sí? What?
Pero bueno, una Barbie más cara. Sí. Qué perrito. Bueno, estamos llegando al lugar más lindo. Y este es el lugar que es elegido por excelencia por todos los turistas extranjeros. A todos los que le preguntas qué es lo que más les gustó de Rumania, no te dicen el castillo de Drácula, te dicen Brașov, ¿no? Bueno, también porque todos vienen en Bucarest primera vez, porque aquí hay más vuelos. Y de aquí, muy lejos de Bucarest, no te puedes ir en 2 o 3 días. Entonces Brașov queda bastante cerca. Claro, y vienen para acá. Bueno, y viene a Brașov, Bran, y listo. Y Bucarest, y listo, vuelve. Pero a lo que... Timișoara, Cluj, obvio. No llegan a conocer. Exacto, pero a lo que voy es, la gente se lleva de Brașov el recuerdo más significativo del país. Sí. Así pasó con mi mamá. A mi mamá le dije, ¿qué fue lo que más te gustó? Me dijo Brașov. Yo que pensé que iba... Brașov y Timișoara. Yo pensé que iba a elegir nuestra ciudad, Ploiești. No. No la eligió. Bueno, como es la hora del mediodía, me voy a comprar un Cobric de Luca, que siempre en todos los videos, no me pagan por la publicidad, pero realmente los recomiendo porque son riquísimos. Si venís a Rumanía y querés comer algo rico, de paso, un Cobric de Luca. La ciudad de Brașov sin duda es una de mis favoritas, pero además también de todos los extranjeros que vienen a visitar Rumanía. No sé si será por cada detalle que tiene, por ejemplo esta galería donde se exhibe obstáculos viejos y cuadros con nada, con la pared. Sin duda, Brașov es una de las ciudades más elegantes de Rumanía. Será por eso que los extranjeros se enamoran de sus calles. La mezcla de arquitectura que tiene y la oferta gastronómica hacen sin duda de que la estadía de cualquier persona en esta ciudad sea inolvidable. Sus callecitas empedradas, rodeada por sus edificios de estilo gótico, barroco y renacentista, sin duda le dan un toque especial y único de esta ciudad de Rumanía, que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra de Europa. Además, su imponente iglesia negra hoy es un ícono inconfundible de este lugar. Esto para mi mamá, que le gustan las cremas de acá, de Gero Vital. Sí. Mami, la próxima vez que voy te llevo cremas de estas.
Bueno, hay un montón de acentos. Hemos encontrado gente de España, Italia, Alemania e Israel. ¿Vos viste a alguien más? Sí, de todo el mundo. Está bueno. Es un día de semana, entonces Sí, claro. Está mejor porque los rumanos están en sus tareas. O sea, sí, hay más extranjeros que rumanos. Y hay más extranjeros que rumanos. Los rumanos están trabajando. Este es un edificio que está medio abandonado, miren lo que es. Está abandonado, pero le pusieron flores y quedó divino. ¿No? Parece una esquina de Italia, ¿no? Mira qué bonito este. Ahí donde estás vos está divino, mira. Y bueno, estas son las callecitas del centro de Brașov, callecitas internas que son súper lindas, porque acá está más tranquilo, ¿viste? Allá en el centro hay como un bullicio, mucha gente habla, música, y acá es como que hay paz. Y hay tanta paz que me parece que aquí hay muchos alojamientos para quedarse para turistas. Pero lo que voy es, esta es una de las ciudades favoritas de los extranjeros, seas del país que sea, es una ciudad favorita del turismo en Rumanía. Mira, ¿qué es este mapa de América del Sur? Buenos Aires. Y yo vivo por acá. Montevideo. La población de América del Sur. Bueno, esto debe ser viejo porque ahora hay mucha más gente. Sí. ¿Por qué vinimos a Brașov? Contale. Campul este 37 grados. Es verdad, en Ploiești 37. Sí. ¿Y acá? Deja ver. Acá creo que hay unos 30, por cómo se siente. 31. 31, ¿viste? Bastante ¿Viste? mejor. Y bueno, no, pero ¿por qué vimos de verdad? ¿Por qué vinimos También a para ver Brașov? un amigo. ¿Un amigo tuyo? Sí. Del Nuestro- barco. Nuestro jefe del barco. Cuando trabajábamos Es de en aquí cruceros. De Brașov. Sí, así que bueno, en verdad lo vinimos a ver a él y de paso hacemos un vlog, ¿no? Mira, Sí, tú. ahí. Ahí está. Te queda bien. No, no. No sé qué. Eso en español es que sos infiel. Bueno, en rumano cuando tienes cuernos es que sos rebelde, que sos, no sé, como si por ejemplo un niño que le dicen los padres que le ponen cosas aquí porque se comporta mal. Ah, mira, o sea, significan tiene- cosas diferentes. Sí, Ah, mira, o sea, que aquí en Rumanía tener cuernos significa ser un rebelde. sí, que hace lo que quieres vos, que no sé qué. Bueno, Dice, bueno, este es el chiste de cuando tienes un niño que hace boludeces, ¿no? claro, claro. No. No, bueno. Para los adultos, no, para los niños. Para Chiste los de niños. ¿no? Pero la verdad que para eso en Argentina tener cuernos es saber que tu pareja te es infiel y no está bueno. Entonces siempre que vemos ese animal, que puede ser un ciervo, un alce, asociamos a la infidelidad. Mira, no sabía, de verdad que la primera vez que... Sí, pero yo te lo dije varias veces y vos te enojaste. Bueno, yo sabía por qué te Yo me enojas. enojé por eso. Yo sabía por qué te enojas, pero no me dejaste explicar qué significa rumano. No, me quedo con la versión rumana, 100%.
soy fan del KFC, así que estamos entrando. Vamos a ver qué comemos. Bueno, ya sabemos qué comemos acá. Pollo. ¿Tomar agua? Está refresca, está riquísima esta agua. Está rica, ¿la probaste? Estamos por retomar el tren de vuelta. ¿Nos volvemos a casa o nos quedamos a vivir en Brasov? Nos vemos en casa, que tenemos unas plantas. Tengo plantas. Y poner agua. Hay que cuidar. Y esta máquina automática de jugo natural es una de las cosas que más me llamó la atención la primera vez que vine a este país, pues en Argentina no tenemos nada similar. El baño se paga. 3 leyes el toaleta. No, qué caro. Me tomo una cerveza. Me tomo el tren, boludo. Me hago pis en el tren. Y nos tomamos el tren de vuelta para volver a casa. En 2 horas más o menos de viaje nos encontramos con un señor que cuando se enteró que era de nacionalidad argentina me empezó a preguntar absolutamente todo sobre mi país. Y mi esposo le respondió algunas cosas. Pues en Paraguay. Am auzit de guarani și eu sunt mai numeroși în Paraguay decât... În Paraguay sunt mai numeroși, dar în Argentina, e și o parte în Argentina care sunt nativi dinainte și vorbesc limba lor guarani. Asta vreau să știu, dacă ei mai cunosc ca... Pe vremuri, nu mai există. Chiar nici Uruguay, decât și Uruguay. Uruguay e la fel ca Argentina, poate și mai rău, pentru că Uruguay are doar o parte, e ca Buenos Aires, e doar o parte urbană și nu mai există nimic nativ. Nici în sud, nici în nord, în Argentina. Adică doar, în nord doar această populație de guarani. Así que luego de charlar con nuestro nuevo amigo que nos hicimos en el tren, nos despedimos hasta el próximo video. Déjame un like o comentario y contame por qué crees que Brasov es la ciudad preferida de los extranjeros.